Bueno, jóvenes, reciban una cordial bienvenida de parte de su profesora Betty Alejo. En este encuentro, semana 6, les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, vamos entonces a ustedes. Vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Con el plan de clase. Vamos a hacer entonces el tema que vamos a revisar hoy, la educación medieval y la escolástica. Igualmente, ¿verdad? Hoy tenemos pendientes 2 exposiciones de 2 tremendas estudiantes que yo sé que está, que es Lema y la otra chica, que lo van a hacer en el día de hoy. Y bueno, en ese aspecto, bueno, ahorita después que comencemos la dinámica, que les voy a explicar algunas cositas, les cedo la palabra a ellas para que inicien y después yo complemento. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Sí, profe, Está bien, gracias. profe. Ok, ok. Sí, profe. Voy a pasar la asistencia de una vez. Bueno, entonces comenzamos con Bermúdez, ¿se encuentra? Presente. Muy bien, espera un momento, Bermúdez. Excelente. Flores Shirley, ya la vi por allá. Shirley. Profe, buenas noches. Muy buena noche, Shirley. Mora Digar Silvio, ¿se encuentra? Creo, no todavía, pero ya se está conectando. Ah, muy bien, ok, me avisa entonces, no se preocupe. ¿Está Parra Díaz Allison? Presente, profe. Bienvenida. Méndez Diana Guayasaka, ¿está? Igual se está ya conectando, profe. Ok, muy bien, excelente. Lara Caterín. Presente, profe. Excelente. Salto Camacho. Presente, profe. Muy bien, bienvenida. Lema se encuentra. Presente, profe. Sí. Ajá, excelente. Bueno, no me falta más nadie, ¿verdad? Ya todos están allí, 2 que se están por conectar. Bueno, jóvenes, quisiera conversar algunas cositas con ustedes con relación a, primero, a las evaluaciones, jóvenes. Vamos a hablar un poquito de las evaluaciones. Ya, si observaron en el aula virtual, ya les evalué la semana 1, 2, 3 y 4, ya tienen evaluado incluso los foros, hasta la semana 3 que hice foro, ¿verdad? Tienen evaluado las participaciones de los foros semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Semana 3 hasta allí hubo los foros y de ahí no hubo más foros. Ok, entonces fíjense lo siguiente. Tienen sus evaluaciones, incluso algunos a todos, pero les coloqué algunos comentarios, ¿verdad? Para mejorar y otros excelentísimos que fueron la mayoría, creo que todos incluso. Bueno, tienen allí las observaciones, espero de verdad y les extiendo la más inmensas felicitaciones, quiero que continúen así, siendo un grupo súper responsable, me han demostrado hasta este momento que han sido de primera, han sido muy responsables y también muy cumplidos en todo lo que tienen que sus deberes. No tengo por aquí ninguna queja, he estado revisando todo y ya para el lunes, martes, más tardar de la otra semana, debo tener todas las evaluaciones al día. Lo que pasa es que son muchas actividades, incluso, bueno, yo no me he atrasado porque están pidiendo las evaluaciones hasta la semana 4 y allí voy, pues. Lo otro es, jóvenes, que como ustedes son estudiantes excelentes y de verdad no tengo problemas, ustedes saben que la semana 7 es la semana de reforzamiento. Ya ustedes me imagino que todos los profesores les han notificado esa situación. Sin embargo, como esta es mi asignatura, tengo la responsabilidad de reforzar todos estos conocimientos que vamos a realizar la semana número 7. Sin embargo, como yo no voy a hacer el reforzamiento para venir a repetir todo lo que ya yo he dicho, quiero que entre todos, que somos 8, son 8 estudiantes, conmigo 9, socialicemos la dinámica que ustedes quieran o consideren que es la más oportuna entre las que les voy a mencionar para que ustedes lo hagan en esa semana número 7, que es el próximo jueves. Bueno, jóvenes, entre las que yo considero que podemos hacer, la primera, una dinámica de socialización que pudiera ser, ¿verdad? Mediante la aplicación de un cuestionario donde ustedes, lógicamente, van a responder ese cuestionario, pero sacando las ideas principales, porque ¿qué le estoy diciendo yo a ustedes con esto?
que hemos trabajado mucho contenido, incluso de verdad hemos trabajado todos los contenidos que solicita el sílabo de la asignatura. Entonces, yo en cada semana, ¿verdad?, del aula virtual, ustedes también tienen allí las diapositivas de la semana 1 hasta la semana 6, que es hoy, que se las coloco mañana, en la mañana o ahora, depende de la hora que terminemos. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué quisiera yo hacer? Una de las estrategias que yo les propongo, ¿verdad?, es que ustedes realicen las preguntas, no yo, ustedes realicen sus preguntas, haciendo las preguntas más importantes o concretando las ideas más importantes de estas láminas de presentación en PowerPoint, ¿verdad? Y me las expliquen la semana que viene. Eso podría ser una manera de socializar este conocimiento. La otra que yo les propongo, porque son varias, pero a mí me parece la más fácil, es que hagamos una exposición, esa es la que me gustó más, que cada uno de ustedes agarre las láminas que ya yo hice, incluso pueden utilizar la misma lámina solo con las ideas principales. Incluso yo quisiera que no tomaran todas las ideas que están allí, porque hemos trabajado tanto filósofos, tanto material, tanto contenido. Agarraran ustedes las ideas principales y de todas las presentaciones que se hagan, por supuesto, yo también voy tomando notas de las ideas principales y ustedes hagan concreten esas ideas y expongan en la semana que viene para que me digan, o sea, me expliquen los conceptos que ustedes consideraron que son lo más importante y por qué consideraron que son lo más importante y trabajen, ¿verdad? Me lo expliquen para yo saber si están entendiendo o no entendiendo todos estos contenidos que van a ser evaluados en el examen de la semana 8. Claro está, no van todos los contenidos, por eso les digo, las ideas principales. ¿Qué les parece esa dinámica? O ustedes sugieran otras que ustedes consideren que van a participar, porque la idea no es que yo les siga repitiendo la información, sino que ustedes trabajen en los contenidos, eso es lo que se quiere. Profe, una pregunta, disculpe. O sea, si nosotros realizamos el cuestionario, sacando nosotros las ideas principales, ¿usted tomaría eso como para hacer el examen? Por supuesto. O sea, nosotros sacamos las preguntas y usted esas preguntas va a poner en el examen. Sí, claro, por supuesto, de las ideas principales. Por eso me gusta más la de la exposición, me gusta más la idea de la exposición, te digo por qué, Bermúdez, porque así yo también voy viendo, ¿verdad? Vamos a ver si Flores agarró las ideas principales tales, porque no todas van a ser iguales, sí o sí. Entonces, por decir, Flores agarró las ideas tal del tema 1, del tema 2, del tema 3, y yo voy viendo cómo lo manejó Flores, cómo lo manejó Bermúdez, cómo lo manejó Lara, y cada uno de ustedes, y así yo voy tomando notas para elaborar el examen, sí o sí. ¿Sí me entienden allí esa dinámica? Me gusta más la de la exposición. Sí, es una buena dinámica. Ajá. Pero que también digan mis demás compañeras, opinen mis demás compañeras para ponernos todos de acuerdo. Ajá, exacto. Necesito que se pongan de acuerdo hoy para que yo tengo que colocar allí en el plan de actividades que me está solicitando la coordinadora cuál es la dinámica que vamos a utilizar. Y yo no lo he hecho esperando la clase de hoy, precisamente porque podemos hacer la exposición. Yo podría también elaborar un cuestionario, pero igual yo no quisiera hacerlo porque yo no voy a hacer un cuestionario para después volver a hacer un examen. O sea, yo si tuviera una sola asignatura lo haría, pero yo no tengo una sola asignatura, tengo varias. Entonces, además de eso, estoy administrando aulas virtuales, evaluando, y eso es quitar tiempo. Entonces, yo prefiero organizadamente que ustedes hagan la exposición, en mi caso, pues con esta asignatura, porque acuérdense que yo soy la tutora de esta asignatura. Entonces, que ustedes hagan una exposición con las ideas que ustedes entendieron. Es decir, por citar un ejemplo, Flores, ¿verdad? Va a montar es como si ella estuviera haciendo el fichaje. Acuérdense que cuando yo comencé con ustedes, la primera clase, les recomendé, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En la primera clase número 1 les dije que ustedes ficharan las ideas principales para que no se les acumulara todo el material de las respectivas asignaturas que tienen que están cursando y que van a ser evaluados en esa misma fecha. ¿Se acuerdan? Que yo se los dije. ¿Sí se acuerdan? Ajá, lo hicieron caso. ¿O no hicieron caso? De algunas clases, yo en mi caso, yo de las primeras clases sí. Ajá. Ok,
qué bueno. Ok, entonces, bueno, entonces fíjense. ¿Qué se quiere? Ajá. Ya estamos poniéndonos de acuerdo con mi curso y todos, la mayoría vota que cuestionario. Ajá, cuestionario, ¿quieren ustedes? Sí. Ajá, pero ¿cómo harían ese cuestionario? Lo harían ustedes, ¿verdad? Yo creo que deberíamos hacer claro nosotros mismos, sacar de las diapositivas en grupo, tratar de Ajá, reunirnos todos e ir sacando las preguntas y ajá. vamos socializando el día de la clase. Ah, me gusta, te compro esa, Flor. Entonces, vamos a hacer una cosa, jóvenes. Ustedes cada uno van a socializar en grupo, me dice. Estoy entendiendo que van a socializar. Sí, o sea, esa es mi propuesta, reunirnos en una videoconferencia de Zoom todos y comenzar a socializar y sacar Ajá, preguntas para hacer un cuestionario entre todos. ajá. Pero entonces ustedes me harían llegar las preguntas y yo les haría a ustedes o sea, me harían llegar el cuestionario y yo les haría las preguntas, porque yo lo que quiero evaluar es si saben o no saben. Porque de hacer el cuestionario hasta yo se los hago. La situación aquí es que ustedes manejen el contenido. ¿Sí me estás comprendiendo allí, Flores? Ya, sí, y nosotros le haríamos llegar el cuestionario y después para que socialicemos el día de la clase. Ok, entonces mira lo que vamos a hacer para que trabajemos unidas, ¿sí? Mira lo que vamos a hacer. Ustedes me mandan el cuestionario con tiempo, con tiempo. Es decir, ya el martes debe estar listo ese cuestionario. Hasta el martes está bien, me parece que tienen tiempo suficiente. Yo de ese cuestionario voy a hacer un ejercicio que yo lo llamo las tarjetas preguntonas. Y ¿Ya? yo, ajá, fíjense para que no hagamos trampa ninguno de ustedes ni yo, porque la idea es que manejemos la información y el contenido bien para que salgan excelentes en ese examen. Ustedes hacen el cuestionario, ¿cierto? Porque son ustedes las que van a procesar, van a administrar ese contenido. Yo les hago de mi parte, mi responsabilidad, les hago el ejercicio, la tarjeta preguntona. Es decir, yo en una presentación acá, en PowerPoint, hago las preguntas, ¿verdad? Y usted va a escoger al azar, va a escoger por el color, va a escoger una pregunta o dos o tres, cuatro preguntas, me imagino 6 preguntas de cada una, o sea, es decir, como son 6 temas, tomaría una pregunta por tema. Cada estudiante, ojo, y me tiene que responder lo que diga esa tarjeta, sí o sí. ¿Sí me están entendiendo? Ya, o sea, del cuestionario usted iría sacando preguntas que nosotros hicimos y nosotros respondemos. Exactamente, así Ya. mismo es. ¿Sí? ¿Ya? ¿Les parece? Y es divertido porque no van a saber cuál pregunta les va a salir, es decir, ahí no va a llevar el nombre ni de Lara, ni de Bermúdez, ni de Flores, simplemente, bueno, viene Flores, yo lo llamo por la lista, Bermúdez, ¿verdad? Voy a empezar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bermúdez, bueno, selecciona una tarjeta allí de las tarjetas preguntonas. Bueno, entonces Bermúdez escogió el color amarillo, por decir. Ah, bueno, esa tiene una pregunta detrás, ella tiene que responder esa pregunta. Y así sucesivamente hasta el número 6. ¿Qué les parece el ejercicio? Y es divertido y también inesperada las preguntas. Para que se vayan preparando, ¿sí? Sí, profe, está bien. Ok, listo, excelente. Entonces ya voy a anotar esa que va a ser un cuestionario elaborado por los estudiantes, pero la profesora con ese mismo material va a hacer el ejercicio, ¿verdad? De las preguntas, del ejercicio de las tarjetas preguntonas. Listo. Y ustedes tienen que responder al azar, por supuesto. ¿Está bien? Ya, profe, sí. Bueno, excelente. Así nos divertimos un rato y hacemos la clase súper dinámica. Bueno. Sí, eso es muy importante. Eso, excelente, chicas, gracias, no esperaba menos de ustedes. Bueno, entonces fíjense, la clase comenzamos hoy con lo que es la educación medieval. Incluso yo aquí traigo algunos filósofos de ese tiempo que necesito explicárselos, pero voy a darle paso. ¿Ya están listas las chicas? ¿Estás lista, Lema? ¿Y la otra chica cuál era? Lema y ¿dónde está la Bermúdez, Cintia Bermúdez, profe. Bermúdez. Sí, ya listo. Ok, entonces quito mi presentación y si ustedes lo hacen excelente, me ahorran ese poco de letras que están allí. Profe, ¿quién va a empezar? ¿La señora Lupe o yo? Ajá, ¿tú tienes cuál Me dijo a mí que me haga la retroalimentación de la clase anterior, me dijo. Ajá, entonces ¿Puedo empieza. exponer mi tema? Sí, entonces empiezas tú, Lema. Está bien, no hay problema. Sí, por favor. Sí, no hay problema. Dele duro. Ajá, yo la anoto aquí porque estoy evaluando, acuérdense.
Ok, pero evaluaciones ustedes han salido excelentes, no se preocupen, tranquilas que todo está saliendo excelente. Bueno, comienza entonces, Lema. Ya le di espacio para que coloque su presentación. Trajo la presentación, ¿verdad? Alema. ¿Qué pasó? Sí. Flores. Ahí viene, está cargando. Sí, sí, listo, listo. Sí, ok, excelente. Bueno, démosle entonces le pase a Lema con su clase de retroinformar la clase anterior. Demos pues la bienvenida. Luz, esperamos todo lo Buenas mejor. noches, Licen. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeras. No pasa, mijo. Sí, se ve muy bien. Vamos a ponerlo por acá para que se vea mejor. Ok. Listo. Un ratito, profe, no se retrocede. Ajá, ya se le movió. Ah, ya trajo a los filósofos. Excelente. Ajá, muy bien. Muy bien, me gusta eso. Ajá. Muchachos. Ya. ¿Listo? Bueno, anterior no pude exponer, profe, compañeras, mil disculpas, no fue voluntario mío, sino fue de parte de la tecnología que nos quedamos sin internet hasta las 10:30 de la noche, entonces ya lastimosamente no pude. Pero en referente a lo que habló Licen, habló usted de los filósofos romanos importantes, de los 4 que habló de Seneca que era un filósofo orador que siempre hablaba de la honestidad, o sea, hablaba de los valores, la honestidad, de la responsabilidad. Aquí como nosotros debemos inculcar a nuestros niños a ser responsables con las tareas que se les encomiendan y eso ya empieza desde el hogar. También habló de Marco Tulio, que también hablaba de la filosofía, de las verdades ocultas, que esas verdades ocultas nos hacía mucho daño. Más preferible era decir las verdades, como decir de frente que detrás, entonces hace daño a las personas y también a los niños, entonces de eso no se puede poner eso. O sea que los 4 filósofos hablaron de los valores que debemos inculcar desde el hogar, esos venían desde la época de la prehistoria, los valores siempre tienen que estar presentes en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, pasando al tema mío, era de la época medieval cristiana. Entonces hablamos del cristianismo. Entonces aquí dice la filosofía de hecho central fue el hombre ha tenido una idea inmensa influencia en el desarrollo de la investigación. Empieza en el año 380 después de Cristo. Constantino, que convierte al cristianismo. Va como en una Constantino de una realización de paz. El cristianismo es una entidad que promueve. ¿Cómo empieza? Con la muerte, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Empieza ahí, el cristianismo es la única entidad que nos representa. Siempre ha venido desde ahí, de los remotos. Y entonces, para más, quien nos lleva al cristianismo es San Agustín. ¿Quién fue San Agustín? Fue un intelecto de la filosofía. Fue un intelecto de filósofo que busca la verdad, la manera lucha con las escuelas filosóficas de esa época. Desarrolla una llamada política agustina, partiendo desde el principio de Dios, que es nuestra autoridad suprema. Si en verdad nuestra es la ley divina, es Dios, que en esa época ellos querían con las
sectas que no estaban de acuerdo con el cristianismo, hubo unas guerras. Entonces siempre San Agustín estaba ahí presente, inculcando a la religión cristiana que defendía. Era como una política que partía de los principios de la autoridad de Dios. Dios es el supremo que nos representa aquí en la tierra. San Agustín habla de Dios y alma. Dios y alma. Todos tenemos, por un lado, Dios y por el otro lado está el alma, que son dos grandes conceptos capaces de estar enlazados en sí mismos, que ellos, sí, San Agustín comparte la teoría de Dios, la creación divina, que todo va a estar basado en la existencia previamente, es de Dios, que es el espíritu, la idea, son los modelos que nosotros debemos pensar como seres humanos, inculcar a nuestros niños en la creación de la divina, la ley divina. Esto proclama San Agustín, siempre hablando de Dios. También habla de la razón y fe, que son dos elementos que están vinculados de una manera inseparable, que están siempre la razón, la fe son la clave del pensamiento filosófico. San Agustín nos dice que la fe nos considera, cree lo que vemos, y la recompensa es lo que ve, lo que queremos ver. Esta frase me encantó. Y la fe, o sea, yo tengo fe en algo que no sé, tengo mucha fe en Dios. Dios nos da la vida, la sabiduría, el conocimiento, el pensamiento. Dios nos ilumina en nuestro camino. Entonces siempre, con razón y fe, nosotros podemos salir adelante y así inculcar nuestra manera de cómo a nuestros hijos. También San Agustín habla de la intimidad. ¿Por qué esto nos habla de la intimidad del grado de nosotros mismos aquí? En la intimidad, ¿qué nos quiere decir? Es hacer una autoconfesión de nosotros mismos hacia nosotros mismos para ir analizando cuál es nuestro error, qué estamos haciendo mal. O sea, yo mismo me voy analizando, o sea, yo mismo me voy meditando para buscar alcanzar lo que yo quiero hacer, para no seguir en los errores. Entonces es mi autoconfesión conmigo mismo. También San Agustín nos habla de la ética. La ética dice que del mismo modo que existe la luz natural que ilumina nuestro conocimiento, nos considera que está sometido a una ley divina. Y esta ley divina, ¿quién es? Dios. Constituye una ley natural en nuestro alma, dentro de nosotros mismos, donde podemos concretar nuestro código moral. Nuestro código moral somos nosotros mismos, que nosotros mismos nos valoramos como seres humanos, como cristianos. También, sin embargo, dice, pese a que podría pensar, no basta con lo que conozcamos de la ley de Dios y los principios. Es necesario que nosotros mismos nos evaluemos nuestra conciencia, como los problemas de nuestra voluntad, enfocando. San Agustín también nos manifiesta que de todo esto, para todo esto, es el único motor, el amor. Con amor todo se lo consigue. Con amor es el elemento central de nuestra religión cristiana. Ama lo que quieras. Si tienes el amor en ti, ninguna otra cosa, sino más que el amor. Siempre el amor va a perdurar en
en nuestros hogares, con nuestra familia, el amor en nuestro trabajo como docentes, siempre tenemos que estar ahí inculcando. Más habla San Agustín de la fe, del amor, de la razón, de la ética, de la intimidad, que el ser humano tiene que reflexionar para así poder estar en paz, como dice, esa paz, esa tranquilidad espiritual que uno necesita. También habla de la política de San Agustín. Tener en cuenta lo que toca, vivir un tiempo muy convulsivo con la caída de las barreras del imperio. Cuando en esa época hubo mucha guerra, había dos guerras por la religión cristiana, pero en esta guerra triunfó, gracias a Dios, la religión cristiana. Entonces, por eso es el San Agustín, el patrono de la iglesia, según entiendo y encontré también ahí la información. Habla de la ciudad de Dios. ¿Qué es la ciudad de Dios? Es una obra que él escribe de la ciudad de Dios, que él cree, que el cristianismo dice que hay de las sextas, que esto nosotros si no hacemos o cometemos algún error, algo, ya estamos pecados, nos dicen que Diosito nos va a castigar. Entonces San Agustín habla de eso, que Dios no nos castiga, somos nosotros mismos, nosotros vamos a esos rumbos, pues nosotros mismos nos dirigimos por otros caminos siempre y cuando. Entonces nosotros tenemos que tener la base de nuestra naturaleza humana, que está encargado de velar por nosotros. Y eso habla de la divinidad que es Dios. De eso habla entonces, es la historia, el escenario de un ser humano, de una libertad humana que lucha contra el bien y el mal. Entonces por eso también nos explicaba que el reino de Dios en el cielo, y el reino terrenal en la tierra. ¿Y quién está en la tierra? Somos nosotros. Y en el cielo, Dios. Entonces nosotros debemos a la ley divina. Lo más hablamos de Dios. Como San Agustín era un modelo de escritor piano, pues también emprendió con entusiasmo la batalla. Tuvo brillantes argumentos del cristianismo. Participó en dos grandes conflictos religiosos con los dogmatismos y las sectas que sostenían que no querían que los sacramentos religiosos eran inválidos, no valían. Entonces, para eso San Agustín luchó hasta conseguir la creencia que nosotros debemos creer, compartir, que nuestra ley divina siempre está presente en todo. También habla de la educación cristiana. ¿Dónde empieza la educación cristiana? En el hogar, en el seno de la familia empieza la educación cristiana. ¿Cómo? Con la responsabilidad de los padres, siendo respetuoso a la divinidad de la ley de Dios, en las escuelas también inculcando. Antes había, cuando años atrás, la religión estaba presente en la escuela, porque yo más o menos recuerdo que estaba por un segundo año, venían las monjitas, ahí teníamos una media horita de la religión, pero después ya nos fueron quitando, ya se hizo político, se separó la iglesia de la escuela, entonces ya no avancé a seguir ahí, ya empezamos a seguir aparte como les llamamos ahora, el catecismo. Entonces fue importante ahí, yo creo que en las escuelas privadas había hasta hace 2 años, pero ya hoy ya nos separaron. Yo recuerdo que donde en el colegio que estudié también repartía la educación cristiana, pero hoy ya no hay. Entonces regresamos a nuestros lugares donde a recibir el catecismo aparte, con los padrecitos que son los segundos profesores de la ley divina aquí en Dios. Entonces esos compañeros que hablaba de la época cristiana, a mí me tocó el filósofo San Agustín, que fue el enfocador,
como diríamos, el propulsor de la educación cristiana y del cristianismo en la época de antigüedad medieval hasta la actualidad. Y por lo tanto, es eso, compañeros. Espero que lean alguna cosa, que nos digan, manifiesten, opinen algo, pero hablamos aquí de la divinidad de Dios. Y todo empezó con la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Liz. ¿Listo? Ok. Bueno, Lema, déjame decirte que me encantó tu exposición, me fascinó, me gustó muchísimo. Yo sé que la otra vez ya tú me habías enviado incluso las láminas de tu presentación a mi correo y sé que no lo hiciste la semana pasada porque tuviste problemas con la conexión, no te preocupes, valió la pena. Por eso es que dicen que el tiempo de Dios es perfecto y ocurrió hoy como tenía que ser. Te felicito porque de verdad trabajaste muy bien a San Agustín. Excelente. No sé si los otros chicos quieren felicitarla para yo agregar algunos comentarios. ¿Qué quieren decir ustedes? La idea es que las clases sean participativas, recuerden eso. Por allá te está diciendo Parras Díaz, felicitaciones. Bermúdez también te saca la mano, excelente. Lara, excelente. A Lara le encanta la manito. A mí me gusta con Flores también. Bueno, qué excelente. Bueno, jóvenes, fíjense lo siguiente, me encanta eso. Como he estado reflexionando también, ¿verdad? Eso del cuestionario, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el nombre de cuestionario porque queda así como que ustedes van a hacer el cuestionario y quedo yo como mal allí, no sé, me preocupa eso. Entonces, fíjense, mejor vamos a hacer, como no, vamos a cambiar el nombre de cuestionario, Flores. Vamos a agregarle allí que sea mejor unas lluvias de preguntas. Pues les voy a poner a la técnica que vamos a utilizar nosotros en esta socialización de los conocimientos para el reforzamiento de la semana 7, aprovechando que Lema hizo una excelente posición con el tema de la semana 6, de la semana 5, perdón. Vamos a llamarle a ese ejercicio que van a hacer ustedes, que se van a reunir, se va a llamar lluvias de preguntas, ¿sí? En vez de lluvias de ideas, lluvias de preguntas. Es decir, ustedes van a elaborar todas las preguntas, por supuesto, con sus respectivas, ¿verdad?, respuestas, y yo, mediante el ejercicio de las tarjetas preguntonas, allí con esas mismas preguntas que ustedes elaboraron, yo elaboro el ejercicio de las tarjetas preguntonas. ¿Está bien así? Ya, profe, sí está bien. Le quitamos el nombre cuestionario porque queda así como que ustedes están elaborando el cuestionario. No, no. Entonces, bien, me dan las preguntas con tiempo para hacer entonces el ejercicio. Listo, ya lo noté. Bueno, con respecto a lo que dijiste tú, Lema, te felicito de verdad, porque tú hablaste de muchas cosas que yo voy a concretar, porque acuérdense que lo que estamos buscando aquí, y por eso hago énfasis en el ejercicio del reforzamiento, ¿verdad?, de los contenidos del 1 al 6, es porque vamos a concretar de todo ese mundo de ideas que hemos trabajado, ¿verdad?, con los diferentes contenidos, vamos a concretar las ideas principales. Recuerden eso, todos, Lara, Salto, Lema, Parra, Bermúdez, todo. Vamos, ubiquen las ideas principales, porque no todos, por supuesto, no todos los contenidos van a desarrollarse en el examen, porque solo son 10 preguntas, de las cuales voy a hacer 8 preguntas de selección múltiple. Eso es importante que lo tengan presente, vean esas opciones cuando generen las lluvias de preguntas, hagan varias respuestas, ¿verdad?, para que ustedes vean cuál es la correcta y las no incorrectas, ¿sí o sí? Eso por una parte. Lo otro, jóvenes, que no todos los contenidos los vamos a trabajar. Allá me dijo Parra que sí, excelente. Entonces, yo voy a concretar lo de San Agustín, que me gusta mucho ese autor. Por supuesto que San Agustín fue un personaje, incluso sigue siendo un personaje que, aunque él era de la etapa medieval, es un filósofo que es muy leído, no solamente por los educadores, sino también por todas aquellas personas que están haciendo las tesis de maestría y las tesis doctorales, o los trabajos de grados en maestría y las tesis doctorales. ¿Por qué? Porque San Agustín, además de que tuvo un pensamiento muy reflexivo, muy crítico para la época, recuerden, ¿verdad?, que eso fue una época que comenzó
en el siglo V y terminó a mediados del siglo XV, entonces eran momentos de oscuridad, por supuesto, lo dijo Lema excelente, momentos de guerras, de barbarie y por supuesto de guerras, por supuesto, por la invasión que se tenía en aquel entonces, se estaban invadiendo las grandes tierras que cada una de las ciudades o de las grandes ciudades, por supuesto que en aquel entonces estábamos gobernados por la monarquía, ellos iban invadiendo las grandes ciudades o los pueblos para ir apropiándose de todo lo que tenía que ver, por supuesto, con las tierras y las propiedades que habían allí, es decir, el oro, todos los minerales que tenían las grandes ciudades en aquel entonces. Bueno, lo otro que ella dijo, que me gustó muchísimo, porque San Agustín, además de que él fue un señor, ¿verdad? Un señor estudioso, filósofo, él se manejaba mucho con las acciones virtuosas, es decir, él manejó, fíjense, él ya lo habló muy bien, con lo que tiene que ver con el código, con la ética, es decir, con la conciencia moral, porque lo estoy buscando porque yo noté todo lo que ella dijo. Entonces, en esa ética, ¿verdad? Si es que ustedes tienen que tomar las ideas, lo más importante. Uno de los aspectos más sobresalientes de San Agustín fue precisamente todo lo que generó él en esos discursos, ¿verdad? Escritos, porque él hizo varios libros, y él hablaba de la ética, y en esa ética es el deber ser, de cómo debería de comportarse el hombre en sociedad, pero un hombre no desde el castigo divino, no, sino desde esa acción virtuosa, haciendo siempre, apegándose, ¿verdad?, a lo correcto, a lo que dé felicidad. Y por supuesto, lo no virtuoso es lo que tiene que ver con la infelicidad, eso por una parte. Es decir, entonces la ética iba marcando, como lo dijo Lema, todos los códigos sociales, ¿verdad?, que de una u otra manera han regulado el comportamiento del hombre para establecer una convivencia saludable y, por supuesto, en perfecta armonía. Otra de las cosas es que me encantó de ese autor es la conciencia moral. Recuerde que la ética, ya yo se lo he explicado ya, pero lo voy a volver a reforzar. La ética lo que mide, ¿verdad? Es decir, lo que ella establece, son los principios, es decir, los principios, las normativas de cómo debería de comportarse el ser humano dentro de un contexto social. Y la conciencia moral, es decir, la moral que se mide a través de esa conciencia moral, la moral es el acto, es decir, el actuar moral de cada sujeto en un contexto particular. Vale decir que la diferencia entre ética y moral es el comportamiento. Uno genera los constructos, es decir, los conceptos, los principios, la normativa, el deber ser, esa es la ética. Y la moral tiene que estar relacionada con el comportamiento humano, es decir, se mide a través del actuar de la persona en un contexto particular. Eso lo manejó ella muy bien y está bien que tengan esa idea central allí en ese tema número 6. Lo otro que me encantó, por supuesto, es que ella habló de lo que San Agustín resaltaba mucho, que es la razón y la fe. Todos nosotros desde esa racionalidad, es decir, desde la razón, ¿verdad? Vemos, por supuesto, vemos el mundo desde una visión de observador, pero dejándonos llevar siempre por esa racionalidad lógica. Y tiene conexión allí con lo que es la razón, es decir, la razón tiene que ver con todo lo objetivo, es decir, los procesos objetivos. Pero San Agustín decía que no solamente el hombre era razón, eso es lo que él quería decir, no solamente nosotros manejamos esos pensamientos racionales, sino también el sentido de la fe. Y en esos sentidos de la fe entra la otra parte que no es la razón, sino la subjetividad. Es decir, el sentido de fe tiene que ver con todo eso que tú como ser sujeto interpretas el mundo en ese sentido de fe. Por supuesto que recuerden que en ese siglo mejor dicho, en esa etapa medieval, la influencia más importante y la única religión que existía era precisamente la religión católica. Hasta allí, ese también es un punto de honor que lo pueden tener en consideración. Lo otro es
que ese sentido de fe, como lo decía San Agustín, ¿verdad? Es lo que te permite a ti manejarte, ¿verdad? Apegado al mundo de Dios. Y eso es uno de los aspectos muy bonitos que tiene San Agustín, que él fue uno de los filósofos, ¿verdad? Que creó la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios es una ciudad concebida donde todos los actos o todas las acciones son virtuosas, apegados siempre al bien. Pero no ese Dios castigador, no, no, no. Es un Dios, ¿verdad? En semejanza a ti mismo. Es decir, Dios te hizo semejante a Él en acciones virtuosas simplemente. Que el ser humano, a través de esa conciencia moral, es decir, a través de su conciencia como persona, tiene que definir, es decir, caracterizar, diferenciar, es la palabra correcta, diferenciar lo que son los actos hacia el bien o hacia el mal. Eso es importante también que lo tengan presente. Otra de las situaciones que me encantó, que dijo Lema, yo simplemente estoy reforzando para que quede claro, más claro de lo que ella dijo, pues, ella lo dijo claro, yo solo concreto para lo que estamos haciendo del trabajar las ideas principales. Lo otro que ella habló es un aspecto de San Agustín que me encanta, ¿verdad? Que que está relacionado con la intimidad. En esa intimidad ella habló, ¿verdad? Y lo dijo muy bien, que era que se daba a través de las confesiones para analizarte, ¿verdad? A ti mismo. Allí me encanta mucho esa idea de San Agustín, porque allí simplemente le está recalcando que dentro de esa mirada hacia nosotros mismos, en ese proceso de introspección, en esa comunicación interpersonal, por supuesto, nosotros podemos encontrar todas las verdades que en el fondo están allí en la mente subconsciente, es decir, a través de una revisión introspectiva, nosotros podemos resolver todos aquellos problemas que están ocultos o que están latentes en nuestra mente consciente o la mente subconsciente. Recuerden que la mente consciente tapa la mente subconsciente y todos los problemas que no hemos podido manejar correctamente es porque no hemos buscado la respuesta dentro de nosotros mismos. Ya eso está explicado por la psicología transaccional, por la psicología experiencial, por existencial y por toda la psicología, que los problemas no están fuera del hombre, el problema está dentro del hombre. Y a través de esa mirada hacia nosotros mismos, en esa revisión introspectiva, podemos encontrar todas las respuestas que andamos buscando afuera. Por eso es que es tan importante, jóvenes, que en estos procesos educativos también nosotros enseñemos, ¿verdad?, a nuestros niños, y ella lo dijo también Lema, a meditar, es decir, a conectarnos en ese sentido de fe hacia nosotros mismos, porque el sentido de fe es hacia el Dios, y por eso San Agustín creó la ciudad de Dios. Él habló mucho de la ciudad de Dios, pero es que en la ciudad de Dios todo es perfecto, no existe la maldad, solo existe el amor. ¿Y por qué Dios, que ella también lo dijo interesantemente, por qué Dios, además de que generó el sufrimiento, porque en la medida que Dios lo crucificaron, allí surge el sufrimiento? ¿Y por qué Dios fue crucificado, muerto y sepultado en una cruz, verdad? Producto de un juicio que le hicieron. ¿Por qué a Dios lo crucificaron? Y no solamente jóvenes, ya yo he leído esa historia y me he visto ya como las 1000 películas y cada vez que la veo lloro. ¿Por qué Dios, antes de ser crucificado, él, incluso ya los científicos han demostrado que Dios ni siquiera murió en Semana Santa, para que sepan? Dios fue encarcelado un año casi que antes de ser crucificado en esa cruz, en el Calvario, porque resulta que Dios, ¿verdad? Y ustedes lo observan, y es verdad, yo sí lo creo en ese análisis que han hecho últimamente los científicos, es que Dios, fíjense el estado caquéxico que tenía Dios en ese momento en la cruz. Él tenía menos de 40 kilos, yo creo que 30 kilos era lo que pesaba, porque él estuvo encarcelado mucho tiempo. Y antes de que llegaran las Pascuas, ¿verdad? Como lo presentan a él, que fue crucificado, él muere antes de ese tiempo. Incluso ya lo han demostrado los científicos, porque él, además de que tenía una resistencia increíble, que también lo han demostrado, que él no era un ser, acuérdense que él no era, él era el Hijo de Dios.
tenía una resistencia increíblemente, ya eso también lo demostraron, que su componente de sangre, ya los científicos lo explican, que no es el mismo componente del humano común y todo lo demás. Bueno, pero el cuento de acá, de una vez que él fue crucificado, el problema de que él lo crucifican, jóvenes, es porque él era un ser de amor, él era un ser de luz, él era un hombre que de verdad solo emanaba un discurso de amor, y es el amor que es ese amor puro, transparente, de honestidad hacia las acciones virtuosas. A Jesucristo no se le conoce otras situaciones que no fueran eso. Incluso, yo no sé si ustedes han visto la película El Código de Da Vinci. Ese Código de Da Vinci quiere deslegitimar, incluso ya fue muy criticada también, ¿verdad?, esa película, porque lo que buscó el Código Da Vinci en esa historia que fue transmitida mundialmente es deslegitimar toda la vida de Jesucristo. Pero es que Jesucristo no lo pueden deslegitimar porque él fue un ser puro de amor, que solo simplemente sus acciones eran evangelizar al pueblo, es decir, educar de otra manera hacia la convivencia saludable en actos o en acciones virtuosas. Eso es lo que buscaba Dios, no buscaba ni siquiera enriquecerse ni nada, él solo buscaba la unión del hombre consigo mismo y por supuesto con el otro en una convivencia saludable y hacia el buen vivir. Eso por una parte. Por eso es que San Agustín, cuando habla, ¿verdad?, en su libro, y describe esa ciudad de Dios, es porque la ciudad de Dios es una ciudad perfecta, donde solo existe la educación y el amor, simplemente es eso. Lo otro que ella también dijo, que me gustó bastante, es la parte de la educación cristiana. En realidad, cuando en la época medieval, si ustedes se ponen a dar cuenta, no existía otra religión. Incluso después ya, ¿verdad?, en la etapa media, ya en el año 1500 y tanto, 1578 creo, ya Martín Lutero hizo una revolución contraria, ¿verdad?, a la iglesia cristiana, porque allí, en ese entonces de la etapa medieval, no se permitía otra religión. Para ese momento no existía otro credo que no fuera la Santa Iglesia. Y la Santa Iglesia también, mediante la Inquisición, ¿verdad?, la Santa Inquisición, controló a toda la sociedad cuando venían esos desórdenes sociales, porque también la gente, no vayan a creer que no sucedió, la monarquía tenía el control total de la sociedad conjuntamente con la iglesia. Y como la gente ya estaba cansada, porque la gente se estaba muriendo de hambre en muchos pueblos alejados, ¿verdad?, la gente se moría de hambre porque tenían que pagar tributo, eran invadidos sus tierras y todas sus propiedades, lógicamente tampoco recibían educación. Acuérdense que la educación estaba asociada con la gente de las grandes élites, ¿verdad?, la gente adinerada. Por eso es que se empezaron a dar las revueltas, ¿verdad?, en contra de la monarquía, porque la monarquía lo que tenía era oprimido a la sociedad conjuntamente con la iglesia. Y claro, allí, cuando eso sucedía, que es lo que quiero resaltar, venía la iglesia con su Santa Inquisición y controlaba la sociedad, porque donde llegaba la Santa Inquisición era simplemente un vicerreinado que llegaba a esas ciudades, ¿verdad? Y si usted no estaba dentro de esa, no cumplía, mejor dicho, o no se apegaba con la normativa que estaba establecida allí, jóvenes, entonces usted, por supuesto, que era castigado y generalmente le quitaban la vida. Entonces, esas situaciones fueron generando, ¿verdad?, lo que llama Michel Foucault, focos de resistencia, y esos focos de resistencia fueron creando ese ruido, ¿verdad?, donde la gente se fue hostigando de toda la penuria, las miserias que vivían. Recuerden que la mayoría eran analfabetas, y por supuesto así se fueron creando los focos de resistencia hasta que llegó la revolución, por supuesto, y muchas revoluciones que se dieron en contra, de verdad, de los civiles, contra la monarquía. Sin embargo, la monarquía siguió
reinando por muchos años porque tenía, además de que tenía el poder político, tenía el poder económico, el poder militar, también tenía el poder eclesiástico que era la iglesia. Y las personas que estaban en contra de la iglesia y de la monarquía, por supuesto que eran fuertemente castigados y aniquilados. Yo pienso que con eso tienen suficiente para ese tema número 6. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¿Listo? Jóvenes. Sí, profe. Saquen manito, saquen manito, saquen la manito. Entonces, bueno, ahora vamos a darle el paso a la amiga Bermúdez. Ajá, Bermúdez, gracias. Alema, eso. ¿Dónde está mi Lara? Mi Lara, ay, Flores, gracias. Ay, primera vez que Flores me saca una manito. Lara, saca la manito. Ella siempre me saca manito. Bueno, jóvenes, vamos a darle el paso entonces. Gracias, Lara. A Bermúdez, son las 9 de la noche, vamos bien. Vamos a darle paso a Bermúdez con la otra parte para que entonces tú también lo hagas excelente, porque yo sé que ustedes son, de verdad, les digo algo, a mí me encanta cuando los estudiantes son participativos, reflexivos, porque ustedes se estimulan, pero también a mí me estimula tener estudiantes así, yo me siento muy a gusto, se los quiero decir, con ustedes, pues. De verdad me gusta, además de que es un grupo pequeño, me gusta porque no he tenido problemas de ningún tipo, de verdad, hasta ahora no, y con las tareas excelentes y todas sus participaciones, incluso me gustan mucho los trabajos que han hecho. Bueno, las felicito de verdad. Bueno, entonces seguimos con la amiga Bermúdez, vamos a ver qué dice Bermúdez ahora, para entonces yo cerrar con las otras ideas. Gracias, profe. A la orden. Listo. Buenas noches, compañeras y profe. Buenas noches, adelante. Gracias. A ver, la educación medieval se dio en el siglo V hasta el XV. Inició con la caída del Imperio Romano Occidental, donde Rómulo Augusto fue derrotado por el general bárbaro Odacro, quien se alió con Italia, y finalizó con el descubrimiento de América. Tuvo influencia del cristianismo y la enseñanza se basó a través del latín. La pedagogía medieval consistía... Permítame un segundito. Tranquila que hay tiempo. Tranquila. Sí, es que está... Ya. No, y me gustan tus láminas. Consistía en la... Gracias, profe. Consistía en la reparación humana a través del entendimiento, virtud y gracia divina. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, patrón de las escuelas católicas y máximo representante en el siglo XIII, consideraban que sin pecado no existía la educación y el entendimiento y la memoria eran fundamentales para el aprendizaje, siendo el hombre el centro de todas las cosas y lo que se buscaba era la relación con Dios. Surge la corriente teológica, filosófica y escolástica, cuyo objetivo era la coordinación y la razón de la fe, colocando siempre la fe por encima de la razón, donde la Biblia era la principal fuente de sabiduría. La educación se impartía según las clases sociales. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y la corte real. La educación iniciaba por aprender a comportarse como miembros de la casa real, leer, escribir y escuchar y montar a caballo. Los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas. Los hijos de los campesinos aprendían los oficios de la casa y a trabajar la tierra inculcados por sus padres. La educación femenina. Aunque las niñas no estaban excluidas del sistema escolar, la educación estaba prácticamente dirigida hacia los varones. Es por eso que se basaban en comportamientos y destrezas, donde las madres enseñaban a las niñas a obedecer y asimilar la fe cristiana por medio de rezos, encomendándose a Dios para evitar errar en sus acciones. Así adquirían 3 valores que eran la devoción, la vergüenza y la castidad. El leer y escribir en esa época para las mujeres generaba polémica. Tenían una limitación por parte de la iglesia, donde las oportunidades educativas eran limitadas.
Por ello, el aprendizaje consistía en conocer labores como coser, confeccionar vestidos, combinado con cánticos, recitales, danzas, ejercicios corporales, y eran llamadas las doncellas. En el siglo XV surgen las escuelas para niñas en ciudades y conventos, donde aprendían oraciones elementales, la costura, el arte de hilar, los actos de devoción y las buenas costumbres. Surgieron las escuelas monacales, situadas en monasterios donde educaban a los futuros monjes y sacerdotes. Su aprendizaje era a través de la memoria. Las escuelas palatinas, creadas por el defensor del cristianismo Carlo Magno, donde los alumnos no tenían que seguir la vida sacerdotal. Estas escuelas estaban guiadas por doctrinas o eschalisticus, que eran en el arte de enseñar, donde se regían por el trivium y el quadrivium. El trivium abarcaba la gramática, que era el arte de leer y escribir, la dialéctica, donde eran diálogos con razonamiento, y la retórica, la elaboración del discurso y expresión en público. En el quadrivium incluía la aritmética, la música, geometría y astronomía. Surgen escuelas creadas por la sociedad en el siglo X y en el siglo XI, donde nace la escuela caballeresca, que era la formación del guerrero sin tacha y sin miedo, que constituyó una escuela de disciplina, respeto y dignidad y heroísmo. Era una escuela, su educación no era escolar. Los niños a los 7 años dejaban la casa y se dirigían a una corte o castillo. Su educación empezaba sirviendo a las damas o acompañando al señor en los torneos y cacerías en calidad de paje. La formación era moral, vigilada por el capellán de la corte y estimulada por relatos de las hazañas fabulosas de Carlomagno y caballeros de la tabla redonda. A los 14 años, el paje se convertía en escudero, aprendía a trinchar y cuidar los caballos y las armaduras. A los 17, el escudero realizaba largas expediciones para cumplir alguna proeza. A los 21, terminaba su formación para ser llamado caballero, donde su lema era defender a la iglesia, perseguir a los malvados, respetar el clero, proteger a las mujeres y a los pobres. Las escuelas gremiales, la formación para obtener un oficio, el aprendiz tenía que vivir en la casa de su maestro hasta los 16 años, donde mediante un examen obtenían el título oficial o compañero. La función de ellas era establecer normas de trabajo y producción, fijar precios, prestar protección y conservar y propagar la destreza del artesano. De estas salieron generaciones de artistas como vidrieros, pintores, tallistas de madera, donde fueron estos quienes levantaron las grandes catedrales. Finalmente surge la educación universitaria en el siglo XII, las cuales eran organizaciones creadas por diferentes papas con el propósito de defender la libertad del pensamiento, enseñanza dirigida por monjes. Aquí abarcaban la medicina, el latín, las matemáticas y el derecho. Se enfocaban también en la investigación e intercambio cultural. Estaba regida por 3 etapas: bachilleres, licenciados y doctores. Primero debían estudiar de 3 a 7 años la gramática, retórica y dialéctica bajo la dirección de un solo maestro, donde debían conocer términos filosóficos para presentarse al examen de bachiller. Luego debían aprobar una explicación de la filosofía de acuerdo a los métodos escolásticos. Se le concedía la licenciatura o autorización para enseñar. Era llamado maestro en artes. Finalmente, el grado de doctor, el aspirante presentaba y defendía una tesis, lo que autorizaba a enseñar y a competir libremente con los demás profesores y a ser amparado por el gremio de los docentes. Lo más destacado de esta etapa fue la educación superior y la creación de escuelas para niñas. El sistema de gobierno fue el feudalismo, donde los vasallos rendían tributo a los señores, y fue una etapa donde la religión lideraba. Muchas gracias.
Wow, excelente. De verdad que me encantó. Voy a ponerte de una vez tu nota antes de que se me vaya a olvidar. Excelente exposición también, Bermúdez. Gracias, profe. Incluso me gustaría que me mandaran las láminas, las dos, ¿oyeron? Todas las que han expuesto para que me manden la... Mira, te sacaron la manito. Hoy Muchas estamos gracias, chicas. Flores, Lara, Salto Camacho, que se hizo, Lema, Parra, excelente. Excelente exposición. Me mandan las láminas, porfa, a mi correo. Ya. Listo, profe, yo le envío, gracias. Sí, y no, y me gusta ese porque es rosadito, y a mí el rosadito me gusta mucho. Mira, ya está Lema diciéndote excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias. para yo agregar algunas cositas. Ok. Listo, la presentación. ¿Puedo montar la presentación entonces? Sí, profe, ya la dejé de compartir. Ok. Entonces, bueno, vamos a salir de San Agustino, ¿verdad? Yo les traigo acá, pero como ella hizo, no voy a hacer hincapié entonces en los autores, en estos autores, porque vamos a quedarnos con uno solo, ¿verdad? Que es nuestro amigo y amado, este sí, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino porque él es de la época medieval. Entonces me interesa que manejemos a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino fue un hombre demasiado inteligente también, de verdad se los digo. Ella lo tocó, ¿verdad? Yo voy a profundizar en algunas cosas que dijo nuestro querido Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás de Aquino, una de las situaciones que él consideraba que era sumamente importante es que él decía que la educación es el único instrumento que tenemos para perfeccionarnos. Y yo creo que así es, y esa idea también quiero que la noten para el ejercicio que van a hacer, ¿verdad? De lluvias de preguntas con sus respectivas respuestas. Porque creo que este es un autor que podemos trabajarlo, además de, por supuesto, los dos que me gustan, que tenemos que trabajar, es San Agustín, ¿verdad? Pero también Santo Tomás de Aquino, porque ellos son muy conocidos a nivel mundial. Además de eso, fueron unos filósofos que, aunque eran religiosos, tenían una visión del mundo muy diferente a lo que es el cristianismo como tal. Santo Tomás de Aquino, primero, que le dio mucha importancia a la educación, porque como elemento, ¿verdad?, o medio de socialización, la educación es el único instrumento, según su palabra, ¿verdad?, que tenemos para perfeccionar. De allí que él era teólogo, imagínense ustedes, y filósofo católico. Pero recuerden que la teología es una rama, ¿verdad?, es una rama que nos permite conocer no solamente ese sentido de la razón, sino también el sentido de fe. La teología ve la dualidad de las cosas en la razón y la fe es cristiana. Por supuesto que él tenía muchos seguidores porque sus ideas eran muy abiertas. No era un católico normal de que encasillaba el conocimiento. Recuerden que en ese tiempo que se vivía, ¿verdad?, eran momentos muy oscuros, hasta el siglo XVII y XVIII, que ya se entró en una nueva etapa, que fue la Ilustración, ¿verdad?, donde surgen nuevos pensadores y, por supuesto, le dieron un cambio radical a la sociedad. Recuerden que la sociedad venía de ser, ¿verdad?, además desde de la etapa antigua, que se practicaba, por supuesto, los dos idiomas, que era el latín, como lo dijo Bermúdez, el latín, pero también eran bilingües porque ellos buscaban aprender el latín y el griego. Entonces, eso además, de verdad, de que eran momentos muy difíciles porque económicamente la sociedad estaba convulsionada por una época sangrienta de guerras, más guerras, de barbarie. Entonces, lógicamente, las personas tenían ese don, vamos a llamarlo así, de aferrarse a algo, y lo que más se aferraba para aquel entonces era el sentido de fe. Eso es importante que lo tengan presente. Lo otro es que este filósofo católico, ¿verdad?, tenía ideas brillantes, entre las cuales, ¿verdad?, la enseñanza escolástica, porque la escolástica le dio como un cambio, no solamente de lo mitológico. Acuérdense que veníamos de creer, ¿verdad?, en los dioses del Olimpo,
que fue la época de Grecia, ¿verdad? Con esos dioses del Olimpo, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero también él le agregó, además de todo lo que es el sentido de fe, la razón, es decir, allí la escolástica dio como un entendido de que sí, sí hay dioses, ¿verdad? Superiores, y los hay, incluso no hay un solo Dios, hay múltiples dioses, ¿verdad? Desde el dios Zeus, que eso ya lo comentamos en la clase anterior, y todos los dioses que nosotros queremos que cada uno tiene, ¿verdad? Desde sus creencias, incluso cuando los negros, ¿verdad? Los africanos fueron vamos a llamarlo así, alineado de una u otra manera, porque en ese tiempo también se creó, jóvenes, una orden religiosa que eran los jesuitas. Los jesuitas salieron a adoctrinar a toda la población, pero desde la religión católica, y eso no está mal, estaba bien. Incluso los enseñaron a leer y a escribir, porque la mayoría, es decir, un gran porcentaje, que era la mayoría, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, allí Santo Tomás de Aquino le dio ese puntaje de honor a la educación, y él decía que la única manera para evolucionar, para perfeccionar la raza humana era mediante la educación. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Lo otro es que también él hablaba, ¿verdad?, de lo que era, y lo voy a leer allí para interpretar, una de las mayores autoridades en la metafísica, es decir, es que somos más que razón. Eso es simplemente lo que él quería explicar allí. Nosotros, jóvenes, no solamente somos pensamientos de racionalidad, es decir, no somos razón, nosotros somos, además de cuerpo, ¿verdad?, un cuerpo físico, también tenemos, ya eso está explicado por los letrados, hay un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y, por supuesto, astral y etéreo. Nosotros tenemos 7 cuerpos. Ya eso ya está explicado, y bueno, lo ha explicado los grandes letrados, y el cuerpo, como decía él, en ese conocimiento, es que además de verdad de que nosotros no solamente somos razón, también hay una explicación desde la metafísica. Y recuerden que la metafísica supera, es decir, esa racionalidad. No podemos ver solamente lo que está allí, lo tangible, lo no tangible, que fue lo que ocurrió con la educación. La educación solamente desarrolló, jóvenes, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, pero solo la racionalidad lógica, objetiva. Y eso, de una u otra manera, nos ha hecho mucho daño, porque hemos ido en contra de las otras ciencias o de los otros conocimientos, como la metafísica. Es decir, también debemos desarrollar todo lo que tiene que ver no solamente con este plano lógico o de la razón, sino también el sentido de la fe, por supuesto, el pensamiento mágico, el pensamiento Demen, porque tenemos esa parte consciente, pero también tenemos la mente inconsciente, que actúa más rápido incluso que la misma mente consciente. Eso por una parte por allí. Lo otro es que, bueno, él también es un referente gigantesco, de verdad que sí. Yo cuando estudié mi nivel de PhD, yo tuve que verlo, ¿verdad? Porque una de las asignaturas que nosotros teníamos era precisamente con un filósofo, y él nos hizo leer a Santo Tomás de Aquino y a nuestro Agustín, porque eran las clases que él nos impartía, ¿verdad? San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, y me gusta mucho la filosofía de ellos, porque ellos siempre andan buscando hacia el perfeccionamiento del hombre, hacia esas acciones virtuosas, hacia el encuentro del hombre consigo mismo. Porque el problema, jóvenes, ¿qué ocurrió luego? O sea, imagínense, nosotros venimos hablando de la prehistoria. ¿Y cómo era la prehistoria? Si nos recordamos a la prehistoria, viéndolo desde el pasado, ¿verdad? Observamos que la prehistoria eran personas familiares. Ustedes se ponen a ver, ellos no socializaban en grandes escalas, no, porque ellos vivían, ¿verdad?, aislados, es decir, distanciadamente se iban construyendo las respectivas casas, ¿verdad? Y no estaban como que muy pegados, sino con mucha distancia, que no les permitía la socialización. Sin embargo, si ustedes recuerdan lo que ya hemos hablado, en la prehistoria, en las familias se educaban, se unían, estaban integradas. Para ello era muy importante la unión familiar, y por supuesto
allí se educaba mediante los valores, las creencias, ¿verdad? Y las costumbres que se transmitían de familia en familia y de generación a generación. Después llegó la etapa antigua, por supuesto, la etapa antigua con estos filósofos y con una gran e importante contribución, vamos a llamarlo así, de Grecia, donde surgen estos filósofos, pensadores, que nos dieron muchos aportes, mucho conocimiento sobre lo que tenían que ser las acciones virtuosas. Incluso yo pienso que allí nace realmente la filosofía con Sócrates, ¿verdad? Haciéndonos pensar diferente. ¿Y por qué creen ustedes que todavía en la etapa medieval, ¿verdad? Se conservaba la retórica, fíjense cómo lo explicó Bermúdez, ¿verdad? Se conservaba la geometría, la matemática, eso viene de Grecia, pero también la gimnasia, la astronomía y lógicamente la enseñanza de los idiomas como el latín, como el griego, pero además de eso, también ellos cultivaban en los estudiantes la retórica, es decir, era muy importante que el aprendiz, ¿verdad? El discípulo, que se era llamado así, aprendiera lo que era la retórica, desarrollar lo que es el discurso, construir el discurso lingüístico y, por supuesto, la escritura. Para ellos le daban mucha importancia a la escritura, pero era una escritura que era en latín, acuérdense, allí no todo el idioma, es decir, el idioma que se manejaba era el latín, porque era el más fuerte en ese momento, era el que ellos estaban desarrollando, igual que el de Grecia. Entonces, fíjense cómo en esta evolución, ¿verdad? Ellos fueron aportando que además de que la geometría era importante, es decir, todo ese razonamiento numérico, ¿verdad? Estadístico, la geometría, tenía también la importancia de la retórica, incluso lo habló muy bien Bermúdez en las acciones virtuosas. Una de los valores que ellos desarrollaban era la valentía, es decir, porque acuérdense que ellos se estaban preparando constantemente y desde jovencitos para asistir, mejor dicho, a las grandes guerras. Y esos guerreros que estaban siendo formados tenían que demostrar con su propia vida el sentido de la valentía, es decir, ese valor, ¿verdad?, de la valentía y, por supuesto, de la honestidad y del pudor. Eso ellos lo manejaban muy bien y me parece interesante. Incluso la iglesia, una de las cosas que nosotros le debemos a la iglesia, hay que reconocerle todo lo bueno, además de que enseñó en ese tiempo a una gran comunidad, porque también lo dijo Bermúdez, ¿verdad? La comunidad elitesca, es decir, los pudientes, sí, de verdad, ellos tenían una educación totalmente diferente, porque era una formación holística, es decir, ellos tenían que aprender a tocar instrumentos, tenían además de que aprender los varones, sobre todo, lo que era el arte militar, la natación, por supuesto, tenían que aprender idiomas y todo lo demás. Y en las chicas, bueno, se les enseñaba más hacia la administración de los hogares y, lógicamente, aprender a desarrollar todas las labores manuales y, lógico, tocar algunos instrumentos. Pero los plebeyos o la clase desfavorecida, en este caso, no tenían la oportunidad de prepararse con estas áreas de conocimiento, sino que eran conllevados o coeducados hacia el desarrollo de las habilidades, de la destreza, pero para realizar un oficio, y generalmente los oficios eran de carpintería, de herrería o de algunos oficios fuertes como el cultivo, es decir, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ganadería, el cultivo y todo eso. Entonces, fíjense cómo la diferenciación de esa clase social ya se iba marcando y, lógicamente, allí también se le daba mucha importancia a lo que era la educación universitaria, es decir, la educación superior, pero todo lo que, o sea, es decir, que las comunidades que asistían a esa educación superior no eran precisamente los plebeyos, para nada, eran las personas
de la clase elitesca, porque precisamente eran las que podían asistir a esas universidades porque eran costosas. Incluso por eso es que más adelante, después del siglo XVII, XVIII, ya en el siglo XIX, cuando se dio, ¿verdad? Acuérdense que estos periodos evolutivos, ¿verdad? Llegó la revolución industrial en el siglo, a mediados del siglo XVIII, inicio del XIX, allí comienza, ¿verdad? La revolución industrial, pero también nace una nueva clase social que fue el proletariado, que es la mayoría la que se mantiene socialmente en nuestra presente y actualidad, y lógicamente en esos siglos XIX se vivieron las dos grandes guerras mundiales, ¿verdad? Que fue la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, hechos sumamente lamentable, porque allí en la Segunda Guerra Mundial fallecieron 40 millones de personas. ¿Quién recuerda esos fallecidos y quién pagó todo eso? La ciudadanía, porque es la sociedad, el estrato social bajo el que siempre tiene las de perder, es la línea más vulnerable, frágil, que por supuesto en la guerra mundial, en esta Segunda Guerra Mundial se vivió y fallecieron 40 millones de personas. Incluso, bueno, la monarquía que reinó hasta el año 1900 y largo, la monarquía estuvo allí presente, igual que el control de la iglesia, y la iglesia hizo y deshizo todo. Incluso por eso vino la reforma protestante, cabezada por Martín Lutero, porque él estaba viendo que las sociedades, en vez de evolucionar, iban involucionando porque no tenían esa preparación, ¿verdad? No eran educados y mucho menos participaban en ninguna actividad, ni política, ni mucho menos de reconocimiento social, ni de propiedad. Entonces, por eso es que se han dado esos procesos, ¿verdad? Sangrientos, y es así como este señor, Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, decía, bueno, que él era una persona, ¿verdad? Que todos teníamos derecho a la educación, porque es el único medio que nos permite perfeccionarnos como seres humanos. Bueno, lo demás, pienso que él ha sido una persona que se le debe muchas cosas en el nivel educativo, pero el problema de la educación, en todo caso, ¿verdad?, era que estaba regida o impartida por la mayoría eran sacerdotes. Entonces, incluso allí comienza, ¿verdad?, el problema, porque solo llevaban la línea religiosa. Sin embargo, a la religión católica debemos también reconocerle, ¿verdad?, que gracias a ellos se organizaron todo lo que tiene que ver con los horarios, con las áreas de conocimiento, y eso se le debe a la Iglesia Católica. Y por supuesto, como lo dijo la amiga Bermúdez, el rey, es decir, el rey que estaba gobernando en esos entonces, en conspiración o en alianza, vamos a llamarlo así, esa es la palabra correcta, en alianza con la iglesia, crearon muchas universidades, también se le debe a ellos, ¿verdad? Se crearon universidades, grandes universidades, para que la gente también comenzara, porque ya se les fueron dando como esos cambios, pues que la sociedad necesitaba evolucionar, y la única manera de que podamos evolucionar y dar un salto cuántico es precisamente mediante la educación, porque la educación es la que te permite a ti, ¿verdad?, activar, potenciar el pensamiento reflexivo crítico, también desarrollar ese sentido de libertad, de pertenencia. Pero volviendo a este actor que se me había pasado, ¿verdad? Ya me había dormido también con lo que estaba diciendo. Quería decirles algo importante de este señor, que es que uno de los problemas que ha tenido la sociedad, que es lo que interesa aquí con Santo Tomás de Aquino, que él insistía que uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, y eso se dio además de que ya con la evolución, ¿verdad?, fuimos disgregándonos, es decir, fíjense cómo las familias fueron abandonando sus familias para irse a las grandes polis, es decir, a las grandes ciudades, a las grandes empresas, a trabajar en busca de una calidad de vida, de mejorar. Se fueron como que separando la familia, fueron disgregándose el núcleo familiar, y por supuesto eso generó familias disfuncionales, ¿verdad?, porque se separaron el papá, la mamá, hijos, ¿verdad?, y los hijos, y crearon las familias disfuncionales. Y lógicamente una de las cosas que también decía Santo Tomás de Aquino es que la importancia de estar unidos como especie humana, porque el problema, y vuelvo a decir,
que como surge, ¿verdad? Se fueron poblando las grandes ciudades porque salieron la gente de toda el área rural, ¿verdad? Se fueron poblando las grandes ciudades y así fue como fuimos evolucionando rápidamente y fuimos desplazándonos de un país a otro, por supuesto, porque eso se dio así, de un país a otro fuimos poblando grandes polis, grandes ciudades. Entonces, lógicamente, vino la separación familiar, pero también creó algo que es lo que ha traído el gran problema, y volvemos y queremos volver a la teología. ¿Por qué? Porque la teología es ese encuentro contigo mismo, es ese sentido de la razón, pero también el sentido de la fe, el encuentro del hombre en esa dualidad o esa trilogía entre hombre, espíritu y todo lo que tiene que ver contigo mismo. Entonces hubo un divorcio, vamos a llamarlo así, ya ahí empezaron a darse los primeros pasos, que hay que reconocerlo, de la separación del hombre consigo mismo y por supuesto con su especie y con su humanidad. Entonces el hombre se fue separando, se fue disgregando de una otra manera de su grupo familiar y por supuesto de la especie y de la humanidad. Y eso generó lógicamente, ¿verdad?, esta evolución, y seguimos evolucionando hasta que llegó la revolución industrial, que terminó de disparar, por supuesto, hacer una transformación gigantesca de todos los procesos, de toda la socialización, de la inclusión de la tecnología, y todo esto nos llevó, ¿verdad?, a crear un nuevo estrato social que ha sido, por supuesto, el proletariado, ¿verdad?, las personas más vulnerables, de bajos recursos, que incluso fueron explotadas por grandes empresas, porque allí trabajaban largas horas, más de 16 horas, dentro de las empresas, ¿verdad? No tenían derecho a nada, no había derecho, no había leyes, y por supuesto ese proletariado, allí ponían a trabajar a los niños, a las mujeres, a los hombres, en condiciones inapropiadas, vamos a decir así, insalubres, incluso acuérdense que la mayoría era extranjero porque iban abandonando sus pueblos, sus ciudades, se iban abandonando cada pueblo, ¿verdad?, o cada localidad o cada región, se iban a esas grandes ciudades, no tenían cómo cubrir los gastos de manutención y mucho menos de vivienda, y por eso es que la mayoría de las empresas se apropiaron de estos proletariados y lógicamente fueron trabajando en esas empresas, ¿verdad?, con grandes máquinas. El hombre era visto desde una máquina, no como un ser humano, sino como un trabajador que tenía que cumplir las metas que estaban programadas por esa empresa bajo las condiciones de insalubridad y lógicamente a partir de una separación entre el hombre con la autoridad que era el jefe y lógicamente manejando máquinas que eran tan desconocidas para esos campesinos o para esos migrantes, que lógicamente había muchísimos accidentes en ese tiempo. Entonces fíjense cómo esa separación, esa evolución del hombre generó muchísimos problemas, incluso todos los problemas que tenemos hasta el momento que estamos viviendo. Lógicamente la clase del proletariado allí, ¿verdad?, yéndonos hacia el futuro, allí surgen otros nuevos pensadores como Karl Marx, que proponía, ¿verdad?, la teoría de Karl Marx propuso la teoría socialista para que entonces esta clase que estaba surgiendo ya, que no solamente es que generó un cambio total en la sociedad, lógicamente, porque era la mano productiva, porque eran los que hacían los trabajos pesados, lógicamente Karl Marx con su teoría y muchos otros proponían esta teoría social donde la clase proletariado era como era la mayoría, era la que hacía el trabajo pesado, debía de tener el control de la sociedad. Es por eso que, bueno, imagínense, todos esos procesos que se dieron generó el 1 de mayo. El 1 de mayo allí se celebra una confrontación social entre los proletariados y los grandes empresarios, que allí fallecieron muchísimas personas, porque claro, en ese enfrentamiento, ¿verdad?, porque estaban luchando contra esa situación que querían, esa reivindicación
para, para que se les reconociese, ¿verdad?, menos horas de trabajo y, lógicamente, todos los derechos que hoy tenemos los trabajadores, a ellos les debemos toda esa inmersión de tiempo y, por supuesto, todos esos procesos sangrientos que se dieron, porque allí fallecieron muchas personas. Recuerden que nuestros procesos evolutivos no han sido simplemente en una línea de tiempo, sino que han sido producto, ¿verdad?, de confrontamientos sociales. Acuérdense que los confrontamientos vienen para empezar para desterrar a la monarquía, que la monarquía estaba invadiendo todos los grandes países para apropiarse de toda la riqueza, y lógicamente la iglesia también se apropiaba de toda la riqueza porque ellos eran los que, vamos a decir así, los asesores del rey. O sea, el rey era la autoridad máxima, pero al lado estaba la iglesia, o sea, asesorando a los grandes reyes. Entonces, imagínense ustedes todo cómo tenían de oprimido la sociedad y cómo en esta etapa, ¿verdad?, que apenas estaba comenzando, ¿verdad?, estos grandes filósofos veían el mundo diferente, no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y por supuesto, este señor Santo Tomás de Aquino le dio un cambio radical a los primeros pasos que se dieron hacia lo que tenía que ser la educación. Claro, ya en el siglo XVII y XVIII, que ya lo veremos más adelante, también surgieron grandes pensadores que le dieron un cambio radical a la pedagogía. Pero como lo dijo esta amiga también, que me interesa mucho resaltar esa idea, que ella dijo, bueno, ¿cómo era la escolaridad en aquel entonces? La escolaridad era retórica totalmente. Había un aprendizaje memorístico, eso también lo hemos hablado ya, había un aprendizaje memorístico, no había procesos sino memorísticos, donde la gente aprendía por imitación, y lógicamente el profesor era un ser ya concebido como una divinidad, ¿verdad?, una persona que tenía conocimientos muy, muy superiores, lógicamente estaba muy preparado. Allí el discípulo tenía que vivir, de verdad, compartía la mayoría de las veces muchísimo tiempo con el maestro, ¿verdad? El discípulo se convertía como parte de la familia de este maestro, porque estaba bajo la tutela del maestro. Entonces, claro, en esa socialización de la educación, fíjense cómo se fueron dando esos primeros movimientos, ¿no? Que era un maestro para el alumno, es decir, tenía un alumno particular o un grupo de estudiantes, pero muy reducido, para que el maestro le diera los conocimientos generales o los conocimientos particulares, vamos a llamarlo así, los conocimientos particulares que se daban en ese tiempo, que estaban relacionados con la matemática, la geometría, la astronomía, la filosofía, que era muy importante porque estaba en boga la teología, y la filosofía es una ciencia, ¿verdad?, que busca la explicación y el origen y la explicación de las cosas. Entonces, todos esos aportes de Santo Tomás de Aquino fueron importantes. Y él lo que decía era que era necesario que el hombre volteara hacia sí mismo en ese encuentro consigo mismo y con Dios. Una vez que tú te encuentres contigo mismo, por supuesto, tienes también ese sentido de fe que es importante, que es el creer en algo más allá de la razón. Y el problema de la racionalidad es que eliminó, jóvenes, el pensamiento mágico, ese pensamiento religioso, ese pensamiento imaginario, creativo, porque la razón no permite, ¿verdad?, como es una mente tan consciente, no permite el desarrollo de la mente inconsciente, que es lo más importante aquí, porque la mente inconsciente es la que nos direcciona increíblemente. Sí, eso está demostrado por la PNL, por la neurociencia, que si tú tienes educada tu mente inconsciente, es decir, si tú conoces bien a tu mente inconsciente y la reprogramas, por supuesto que la mente inconsciente te llevará hacia donde quiere la mente inconsciente, porque la mente inconsciente es la que gobierna, direcciona nuestro actuar en esa forma de pensar, de crear los pensamientos, de producir el discurso y, lógicamente, de actuar. Recuerden que a partir de cómo somos y cómo estamos estructurados cognitivamente, vamos a observar, ¿verdad? Desde ese observador particular, vamos a interpretar la realidad y, por supuesto, vamos a ver el vaso lleno o medio vacío. Eso siempre va a ser así, porque es desde esas creencias, desde esos dogmas, esas ideologías, esos pensamientos, esas estructuras cognitivas,
nosotros vamos almacenando toda la simbología que tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? En esa experiencia con papá y mamá, en esos de 2 a 7 años, vamos almacenando toda esa simbología y eso va, de una u otra manera, va estructurando, ¿verdad? Va estructurando toda la simbología que nos hace ser tal cual tipo persona, es decir, nos hace un prototipo de persona frente a una realidad, pero nos vamos a proyectar desde la estructura cognitiva que hemos almacenado mediante los símbolos que hemos ido socializando con papá y mamá y por supuesto con nuestros primeros pares. Por eso es que ya está demostrado, y eso también lo saben ustedes, que a través del lenguaje, ¿verdad? Y esa socialización con los mismos pares o con las personas más allegadas, allí es donde vamos a crear nuestras primeras estructuras cognitivas. Así de corto. Lo otro es que la educación medieval, ¿verdad? Me permito leerlo para explicar, ¿verdad? En la Edad Media, porque en la Edad Media ya comienza la Edad Media, ¿verdad? En esa Edad Media es la época de la historia de la civilización, también es verdad. Recuerden que venimos de momentos muy oscuros, donde pasamos de la prehistoria, después de la Edad Antigua. ¿Cómo andaban las personas en la Edad Antigua? Bueno, los filósofos prácticamente andaban caminando con unas sandalitas o descalzo, ¿verdad? Bueno, ya la Edad Media por lo menos nos dio ese indicio, ¿verdad? Acuérdense que no había carreteras asfaltadas, no había electricidad, la mayoría trabajaba era con la vela, ¿verdad? Todo estaba, no había tecnología. Recuerden que en esos tiempos no había tecnología, en esa edad medieval las cosas apenas estábamos como que mirando una lucecita para lo que tiene que ver con toda esa evolución que nos ha caracterizado hasta este momento. Entonces, bueno, la historia, ¿verdad?, de la civilización occidental, por supuesto, también, porque una vez que Grecia le coloca, es decir, le proyecta todos esos conocimientos a Roma, Roma después de todo ese gran imperio, antes de caer el imperio romano, por supuesto que ellos fueron también invadiendo, ¿verdad?, grandes poblaciones y lógicamente transmitiendo su cultura, que me parece que fueron demasiado organizados también. Eran unas personas que ya estaban organizándose, lógicamente como sociedad dieron los primeros pasos para las organizaciones y todo lo que tiene que ver con todos esos procesos que ellos hicieron, lógicamente se fue expandiendo todo ese sistema educativo a nivel occidental y es allí donde nosotros recibimos esta educación que viene de Roma y por supuesto de Grecia. Entonces, en la parte occidental, lógicamente, fueron recibiendo este impacto, ¿verdad?, educativo, no así los orientales que conservaron su educación, lógicamente, en las otras provincias que están allí en la parte oriental. Entonces, pero a nosotros, la parte occidental, nos favoreció, vamos a llamarlo de una manera elegante, porque fuimos recibiendo, lo único que no aprendimos fue el latín ni el griego. De broma aprendimos el español porque también nosotros tenemos que recordar que en el año 1000, ya en el siglo XIV, 1400 y tanto, ¿verdad? Vino como que fue 86, no recuerdo ahorita, vino la colonización, son fechas que no hay que olvidar, hay que anotárselas aunque sea en el dedito. La colonización, ¿verdad?, de nuestro Cristóbal Colón, que él no venía para acá, vamos a estar claros, él no venía para nuestro continente, el problema fue que ellos iban, era África, buscando la entrada a África, pero por destino nos correspondía, él llegó acá a las tierras occidentales y así como nos colonizó, y por supuesto Europa, que el idioma es español y lógicamente nosotros aprendimos español. Recuerden que ellos colonizaron primero a nuestros primeros pobladores, que no eran sino nuestros indígenas, ¿verdad?, que estaban allí en cada una de las tierras, y bueno, fueron colonizando y así también aprendimos, ¿verdad?, trajeron su cultura y esas culturas nos impactó a nosotros, por supuesto, y lógicamente todo lo que tiene que ver con sus costumbres, sus alimentos y todo eso, lo fuimos adquiriendo y lógicamente fuimos, ¿verdad?, pasando de nuestra cultura a la cultura extranjera. Entonces, así como, imagínense, hemos socializado, sin querer queriendo, todos estos procesos culturales, pero que de una u otra manera también ha sido interesante porque, bueno, se hizo la multiculturalidad y eso es importante. Incluso tenemos no solamente la
multiculturalidad, sino la biodiversidad y lógicamente la visión de mundo, porque no solamente es el mundo nuestro, ¿verdad?, de cuadrados de Occidente, sino que podemos ver las culturas de multimundiales, entonces, globalizadas, mejor dicho. Entonces, bueno, eso nos permite a nosotros también decir que, bueno, no todo ha sido malo, porque pienso que hemos avanzado, solo que acuérdense que fueron procesos lentos, fueron también evoluciones de líneas de tiempo con guerras y guerras tras guerras, se vivieron más de 100 años de guerra y lógicamente todo eso fue generando no solamente una crisis económica, sino también la crisis social. Eso es importante que lo puedan recordar. Lo otro es que, bueno, ya con todo lo que dijo esta chica, pienso que ha sido súper interesante todo lo que ellas han mencionado, porque de verdad las felicito, ha sido una experiencia muy bonita. Es más, incluso me gustaría que siempre pongan una o dos en las clases, porque primero se siente divertido, se pone a prueba todo lo que ustedes son capaces de hacer y cómo saben, de verdad. Entonces, lo otro es que entre las características de la educación medieval, que ella, por supuesto, que esto es importante que lo recordemos, pienso que es una idea central, principal, que podrían tomar en consideración, tres aspectos importantes. La primera es la oralidad, ya volvimos a decir, ¿verdad?, que en esa oralidad, por supuesto, tiene que ver con todo lo que era la retórica, el discurso construido. Para ellos es muy importante. Una persona que no tuviera un discurso, un dominio discursivo, lógicamente no estaba recibiendo una educación idónea. ¿Por qué? Porque la retórica era muy importante para ellos. Lo otro es, bueno, también había el didactismo. Bueno, sí, por supuesto, aquí lo dice la misión de las obras literarias. Acuérdense que ellos leían obras literarias, por eso es que la filosofía, la poesía, recuerden que allí se practicaba mucho lo que era la filosofía, la poesía, lógicamente porque las obras literarias es lo que nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, a pensar, a reflexionar, a crear metáforas y todas esas cosas. Lo otro es la anonimia, ¿verdad? La figura del actor individual no tiene la importancia que adquirirá más tarde. ¿Por qué? A menudo las obras son colectivas, es decir, generalmente las obras que se daban en aquel entonces eran actores anónimos, lo que quiere decir eso. Y la religiosidad, por supuesto, también es importante, porque allí una de las situaciones, yo creo que lo más importante que nosotros le debemos a la educación desde la antigüedad hasta la medieval es que la influencia de la iglesia, con todo que tuvieron, ¿verdad?, su contraparte, lógicamente la educación religiosa ha sido importante. Primero, porque desarrolla un sentido de fe, porque imagínense si nosotros viniéramos solamente a vernos como seres humanos desde esa razón nada más, anulamos todo lo que es la visión holística del hombre, es por una parte. Y lo otro que también yo diría aquí, ¿no?, es que el sentido de la religión nos permite a nosotros, jóvenes, integrarnos como familia. Y no solamente como familia, sino que también el hombre le tiene que temer a algo. Y el problema del hombre, el hombre racional, el sapien, es que no le tenía miedo a nada, incluso a nada, porque la modernidad, porque claro, la medieval, ¿verdad?, después viene la modernidad. El problema es que han generado un dios, o sea, el superhombre. Incluso hay actores como Nietzsche que hablaba del superhombre, y ese superhombre no creía en nada, solamente en la razón, en lo que veía. Y eso está mal, porque el otro lado es que la iglesia sí reforzó, ¿verdad?, mediante los valores cristianos, la unión de la familia, por supuesto, las acciones virtuosas dentro de la pareja, del matrimonio, los hijos en matrimonio y lógicamente la unión familiar. Y eso es importante resaltarlo allí, porque la unión familiar, recuerden que en la sociedad la familia representa el núcleo familiar más importante, es decir, la célula, mejor dicho. La familia es la célula fundamental de la sociedad, es decir, si todas las familias se mantienen unidas, por supuesto, ahí está la fuerza en la familia. La desintegración de la familia, que es la otra contraparte, trae los problemas disfuncionales, como ya lo hemos comentado, pero lo voy a comentar, como la delincuencia, la prostitución, la drogadicción y todo lo que conocemos aquí en la actualidad. Entonces, todos esos problemas de separación de la familia, la desintegración, por supuesto,
nos va a generar más problemas sociales. Y es allí también un aspecto importante que pueden resaltar en sus ideas centrales, que sería que la religión, de una u otra manera, como sentido de fe, ¿verdad? Y como, por supuesto, como un dogma, porque ella es un dogma, en ese credo religioso, lógicamente, en esa ideología que tiene la iglesia, la unión familiar es sumamente importante, porque la familia unida es la que fortalece a la sociedad y minimiza el impacto de la desintegración y, por supuesto, los problemas disfuncionales y estructurales y sociales propios de una desintegración familiar. Así que la iglesia, a ellos también se le debe, y de verdad se lo digo, con todo que a veces manejan el doble discurso, pero no todo, es que la iglesia ha permitido, ¿verdad?, que nuestra sociedad se mantenga unida mediante la familia, porque la familia de otra manera, como lo dijo ella también, Bermúdez, de una u otra forma allí en nuestro hogar es donde aprendemos los primeros valores, los valores sociales, y por supuesto eso nos etiqueta como un prototipo de persona hacia el bien o hacia el mal, así de sencillo. Y otra cosa importante, que el amor en familia, ¿verdad? Esa amorosidad también nos fortalece como seres humanos desde esa postura actitudinal, es decir, si usted es una persona, como lo dice Humberto Maturana, que ha crecido en un hogar de amorosidad, por supuesto, su fortalecimiento como persona va a ser un ser amoroso, va a ser una persona propositiva y lógicamente va a manejarse desde una actitud positiva. En cambio, si usted viene de una familia disfuncional donde solamente usted hubo una correlación, ¿verdad?, de solamente de discordias, de agresividad, de maltrato físico, por supuesto que usted va a ser una persona con problemas mentales encubiertos, lógicamente, porque casi siempre eso está en la mente subconsciente, pero va a ser un sujeto agresivo, por supuesto, de pensamiento reactivo, problemático, en vez de ver la solución va a ver el problema y lógicamente eso va a incrementar los problemas funcionales, estructurales de nuestra sociedad. Bueno, con respecto a la escolástica, ella ya lo habló, yo no tengo nada que decir allí, ayer dejó la lámina de todas maneras, y bueno, lo otro es que aquí está, ella también lo dijo, la lectura, la gramática, la semántica, todo eso tiene que ver con el discurso escrito y lógicamente con la retórica, que es lo más importante allí. Lo otro es que, bueno, jóvenes, yo pienso que una de las situaciones más importantes que nosotros podemos decir en este momento es que los primeros aportes de todos estos filósofos que ya hemos trabajado todos, y yo voy a dejar en libre elección para que ustedes escojan en esa socialización que van a hacer en el tema, en los temas que hemos revisado, ¿verdad? Del 1 al 6, que ustedes escojan los filósofos que ustedes consideren que entendieron más, que les encantó más, que se apropiaron, así como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, qué sé yo, el que ustedes quieran, para que entonces generen las lluvias de preguntas con sus respectivas respuestas y me las hagan saber para yo hacer las tarjetas preguntonas. Lo otro es que, bueno, jóvenes, dentro de toda esta universalidad de pensamientos, por supuesto, nosotros tenemos que también que generar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Que es el pensamiento crítico reflexivo, y lo que busca realmente, jóvenes, ay, por fin, la filosofía es que nosotros desarrollemos un pensamiento desde ese sapiens, ¿verdad? Un pensamiento crítico, reflexivo, pero también que tengamos pensamientos de libertad y lógicamente no manejemos en conciencia social, porque uno de los problemas que ha traído la educación desde esa educación moderna, porque allí comenzaron nuestros problemas en la modernidad, no en la medieval, sino en la modernidad, es que fuimos creando una conciencia individual que nos separó, los terminó de desunir, de desintegrar con nuestra especie y lógicamente con nuestra humanidad, haciendo una separación total, incluso nos activó la conciencia individual en contraposición de la conciencia individual, y eso nos ha traído todos los problemas que ustedes ya conocen y que hemos repetido en casi todas las clases. Bueno, jóvenes, cierro mi intervención, quedan 15 minutos, socialicemos entonces cómo vamos a administrar esa lluvia de preguntas con las respuestas.
cuéntenme. Si quieren agregar algo, recuerden que ahorita voy a hacer así. Yo estoy viendo también la manera, ¿verdad?, de cada día mejorar mi práctica docente con esta línea, con esta línea de telemática, ¿verdad? Porque no es lo mismo dar clase presencial que dar en línea. Pues yo considero que en las próximas clases, ya en las 9, 10 y todas las que vienen, voy a aplicar otras estrategias, entre las cuales estarían, por supuesto, los debates, que pienso que deberíamos hacer debates. Yo hago las preguntas y ustedes hacen las respuestas. Me gustaría también seguir con las exposiciones. Lo otro es que me gusta mucho, voy a seguir aplicándoles en las tareas jóvenes, que sigan haciendo presentación en PowerPoint, algunos organizadores gráficos. También me gusta mucho lo que son los mapas conceptuales y mentales, porque son las estrategias que permiten manejar la información en pocas palabras. Siempre recuerden que ahorita, por lo menos en esta clase, que voy a cerrar mi participación para dejar que ustedes hablen, a ver cómo van a hacer el ejercicio. Para cerrar mi participación, jóvenes, les quiero decir que en esta tarea, ¿verdad?, que corresponde a la semana 6, van a hacer un organizador gráfico. Allí pueden, yo les sugiero que agreguen una introducción de un párrafo. Siempre es bueno agregar una introducción de un párrafo con sus propias palabras. Luego haga el organizador gráfico para que salgan 10 sobre 10. Los que han sacado 9 porque no me agregan la introducción, luego hagan la conclusión, ¿verdad? Hacen el organizador bien bonito, como ustedes quieran. Lo han hecho excelente. Luego hacen la conclusión, un párrafo corto, y por supuesto la bibliografía, que es importante que no la obvien en esos trabajos, así sea cualquier tipo de tarea que yo le mande a hacer. O sea, la estructura es un inicio, un desarrollo y un cierre, así sea un resumen, así sea un ensayo, así sea una presentación en PowerPoint, e incluso el organizador gráfico. Pues dejen ver que ustedes hicieron una introducción, lógico, hacen la imagen, ¿verdad?, el gráfico, el flujograma que quieran trabajar, luego hacen el desarrollo y la bibliografía, así de cortico. En 2 páginas todas las tareas, por favor. ¿Algunos comentarios que quieran hacer, agregar en participación activa? Y bueno, ¿cómo piensan ejecutar esas preguntas, la lluvia de preguntas con respuestas? Yo les sugiero desde mi experiencia que saquen, además, hagan la pregunta y así, formulan la pregunta y le dan opciones de respuesta 3 o 4. Generalmente vamos a trabajar con 4. Entonces, una correcta y 3 incorrectas para ver cómo se desenvuelven allí, sí o sí. Entiendo que me comprenden, o díganme, por favor. Tienen 10 minutos para que socialicemos esta información, sí o sí. Doy espacio entonces. Jóvenes. Sí, profe, creo que todo está entendido. ¿Está entendido? ¿Qué dice Flore por allá? Lara. Disculpe, ¿y cuántas preguntas sacamos? ¿Cuántas preguntas? Ajá. Ajá, ¿cuántas preguntas van a sacar por tema? Ajá, sí. Por tema, ¿verdad? Bueno, yo pienso, jóvenes, como son 6 temas, saquen 6 por 3, 18. Son como muchas, ¿verdad? 6 por 3, 18. No, saquen 3 preguntas para que sean impares. Ajá. 3 preguntas por tema. Cada tema, 3 preguntas. De las ideas más importantes de cada tema, ¿sí o sí? Ya. Ajá, empero, ahí viene el pero. Ajá. Pregunta 1, entonces por decir, bueno, ¿cuál fue el primer tema que vimos, jóvenes? La educación de la prehistoria me parece que fue. Exacto. Prehistoria. Claro, hemos visto desde la prehistoria, pasamos a la educación antigua, después a la educación media, ¿verdad? No, media llegamos. Sí, medieval que es hoy, sí, todos esos pasos. Entonces, fíjense. Roma y Grecia también. Grecia, bueno, todo eso. Entonces, fíjense, una de las situaciones es, yo hago la primera pregunta. Entonces, supónganse que ustedes hablaron de la prehistoria. Entonces, bueno, en la prehistoria, ¿cuáles eran las características de los pobladores, por decir,
de la educación en la prehistoria. Ah, bueno, entonces, bueno, la correcta, bueno, carecían de escuelas y de maestros. Es la correcta. La incorrecta, no tenían maestros particulares, todos asistían a la escuela, no asistían a la escuela. O sea, dándole el A, B, C y D. Correcta 1, 3 incorrectas. ¿Qué les parece? ¿O les parece que son muchas preguntas para un tema? Cuéntenme allí. Yo también quiero quedar clara para yo dormir hoy tranquila y, por supuesto, ahorita montar el informe a la coordinadora. ¿Qué me dicen ustedes? Oye, ¿Ah? o sea, Profe, Hablen, hablen. profe, o sea, lo que tenemos que hacer es sacar 3 preguntas de cada tema, de las cosas más importantes, Exacto. y realizar como la pregunta y 3 respuestas. Ajá. 3 respuestas incorrectas y una correcta. Porque, ¿qué les quiero decir? Ajá, ¿qué les quiero Profe, perdón, o sea, la pregunta con opciones ¿Cómo? múltiples, cada pregunta con opciones múltiples. Eso es de correcto, selección así es. múltiple, eso es lo Exacto. que quiere decir. Exacto. Una pregunta de selección múltiple. exactamente, con selección múltiple, así es. Recuerden que yo les voy a hacer 8 preguntas de selección múltiple para que sepan en el examen. De las que ustedes elaboren allí, yo voy a escoger, por supuesto, no las voy a hacer iguales, vamos a estar claros, solo que voy a tener la idea allí de lo que ustedes trabajaron, de lo que más dominan ustedes, es lo que quiero ver. Yo lo que quiero hacer, o sea, observar con este ejercicio, ¿qué dominan más de ustedes de esos contenidos? De allí yo concreto, ¿verdad? Mis preguntas, porque yo voy a hacer 8 preguntas de selección múltiple y 2 de ejercicios de reflexión. Es decir, como lo vamos a hacer tipo cuestionario y va a estar allí en el aula virtual de esa semana, ustedes no van a escribir nada, solo que yo les hago el ejercicio tipo problema y usted en la respuesta que yo le coloco allí, usted selecciona la que está asociada con el ejercicio práctico, porque va a ser un ejercicio práctico de lo que hemos trabajado acá, sí o sí. Y 8 preguntas, por supuesto, normales, con opciones de opciones múltiples, de respuestas múltiples. ¿Listo? ¿Se entendió eso o quedó oscuro? ¿Está claro o oscuro? Cuéntenme. Sí, está claro, Sí, profe, está pero claro. Ok, ok. De todas maneras, si nos ayuda ahí explicando un poquito más o menos como que cómo va a ir esos ejercicios que usted nos dice de reflexión, ahí nos explica un poquito. los ejercicios de reflexión. Ahí nos explica la próxima semana más o menos la estructura que va a manejar. Ah, claro. Así sí, ya te entendí, Bermúdez. Lógico. Como yo vengo, ¿verdad? Una vez que ustedes trabajen, porque lo que quiero es que trabajen los contenidos, jóvenes. Una vez que ustedes trabajen los contenidos, es decir, mediante las ideas principales de los temas, con las diapositivas que están allí en las aulas virtuales, yo les dije que se apoyaran, ¿verdad? Consultaran las diapositivas. ¿Qué va a ocurrir después? Más la grabación que tienen allí en las clases también, la pueden escuchar otra vez. Entonces, fíjense, ¿qué van a hacer? Van a ubicar las ideas principales. Ustedes ya después que tengan las ideas principales pueden formularse esa lluvia de preguntas y van a responder porque la idea es que usted se apropie de una vez en ese ejercicio. Yo vengo ese día a clase, ¿verdad? Que es el otro jueves, yo traigo mi ejercicio que yo le llamé las preguntas, el ejercicio de la, ¿cómo es que les dije? Pregunta, aquí lo tengo, ya va. Las tarjetas. Yo les traigo las tarjetas preguntonas. Esas son 8 preguntas que yo voy a traer ya elaboradas, ¿verdad? Hechas en ese ejercicio. O sea, 8 preguntas de las tarjetas preguntonas y al azar yo le digo, bueno, Flores, escoge una de estas tarjetas. Bueno, en Flores escoge una o 2 y ella ahí le va a traer una pregunta y ella me debe responder para yo saber si ella estudió o no estudió. Y las otras 2 preguntas, que es lo que tú me dices, Bermúdez, para completar las 10, yo también haría el ejercicio, lógico, algunas tarjetas tendrán esas preguntas tipo ejercicio. Es decir, vamos a practicar las 10 preguntas allí de las que van para el examen sin ser las preguntas definitivas. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Ya, profe. Sí,
Sí, ok. Tranquilo que eso va a ser es un juego, vamos a aprender jugando. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos. Sí, profe, todo está claro. Está claro, gracias a Dios. Bueno, vuelvo a decirles a Bermúdez y a nuestra Lema, ¿verdad? Que yo sé que ella estaba muy preocupada, incluso Flores también estaba muy preocupada ese día, porque ella es la representante. Estamos representante, es la presidenta de la sesión, y yo les dije que no se preocupara por eso, porque bueno, Gracias, Lisen. sí, ya yo había traído, ustedes saben que yo monto la presentación, ahorita no me queda tiempo de hacer esas presentaciones como ustedes, pero ya en el próximo semestre ya tendré tiempo, porque tengo las aulas administradas, no me queda tiempo, trabajo de las 7 hasta las 12, 11, y no, bueno, estoy organizando y organizando. Lo otro es que, bueno, jóvenes, las felicito de verdad a Bermúdez y a la Lema porque han hecho un trabajo excelente. No se les olvide mandarme la presentación para tenerles allí, porque yo voy a trabajar con esas presentaciones también. Incluso voy a agarrar el formato de Lema, pues me encantó muchísimo el color y todo. Y bueno, ya no voy a tener este, sino el de Lema. Ajá, y los otros jóvenes, que bueno, agradecida por su atención. Yo les he dicho también que cualquier situación que se les presente, tienen mi número, se pueden comunicar conmigo. Ahora bien, para cerrar en estos 3 minutos, Flores, ¿han tenido algún problema en esta semana con algunas asignaturas anteriores? Acuérdense que yo soy su tutora. ¿Han tenido problemas de tecnología o todo está en perfecta armonía, Flores? Sí, en tecnología todo va marchando bien. En Ajá. tecnología he tenido dificultades. Ajá, ok. ¿Y lo demás en el rendimiento de las otras asignaturas, cómo van ustedes? La mayoría vamos bien. Nos estamos dificultando un poquito en la materia de economía, pero ahí vamos. Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que presentan en economía? Cuéntenme. Nos confundimos mucho a la hora de hacer las tareas. Nos está complicando bastante el momento de hacer las tareas. Ajá, pero ¿en qué? Específicamente, ¿en qué? Concrétame, ¿cuál es la dificultad? Lo que pasa es que son ejercicios que nos pone el profesor, entonces él en la clase nos da una explicación con conceptos y al momento de realizar la tarea son ejercicios que no se complementan con los conceptos. Entonces, Wow. dificultad, el profe igual ya nos está tratando de ayudar, sí me contesta los correos siempre que le pido ayuda, o ahí vamos. Pero fíjense, eso Flores y Bermúdez, eso es importante que me lo digan, porque acuérdense que yo, estimadas jóvenes, yo monto un informe, ahorita lo estamos haciendo cada 15 días, y yo tengo que pasar las novedades que ustedes tienen en todas las asignaturas, mejor dicho. Y como yo soy su tutora, yo tengo que saber todo lo que les afecta en las demás asignaturas. Entonces ustedes sienten que allí en economía han tenido dificultades, ¿verdad? Pero para las tareas, solo para las tareas. Sí, es el momento de las tareas y justamente como nos estamos ya complicando con la segunda semana, como no fue recién, entonces vamos a hablar con el profe el día sábado y vamos a tratar de que él también nos ayude. Por eso no le he comentado nada, porque estamos de acuerdo con todos en que vamos a hablar el día sábado con el profe directamente y vamos a ver cómo solucionamos nuestra dificultad. Ok, me avisarían si resuelven esa situación. Sí, es importante que lo socialicen con su profesor para que él busque la alternativa de solución. La otra es, jóvenes, que también tienen que preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo va a ser él ese examen? Porque si solamente va a ser con puro ejercicio, o sea, que también les ayude allí para la parte del examen para que no vayan a salir aplazadas, ¿ok? Tienen que hablarlo claro con él, ¿les parece? Justamente en eso estábamos quedando de acuerdo todas para conversar el día sábado directamente con el profe y buscar una solución con el profe que es quien nos está impartiendo la materia. Me parece perfecto. Bueno, entonces, como ustedes saben que yo soy su representante aquí como tutora, cualquier novedad que tengan me informan, por favor, porque yo tengo que escribir todo lo que ustedes me digan en las dificultades que tengan, ¿sí? Es para buscar los canales correctivos, ¿sí? Ya, profe, está bien. Bueno, entonces está bien. Bueno, jóvenes, llegó el momento de despedirnos. Ya saben que en la semana 6 tienen que hacer el organizador gráfico. Ya les expliqué cómo hacerlo. Bueno, que tengan una noche feliz y terminen haciendo todo lo que quieran hacer. Bueno, feliz noche. Sí, buenas
noches, profe. Buenas noches, gracias. Feliz. Igual. Buenas noches, Buenas profe, noches, profe. gracias. Chao. Manito. Gracias, profe, que tengan todos una linda noche. Igual. Gracias a ustedes, jóvenes. Que tengan Chao. una feliz noche.